Muy buenas a todos, mi nombre es Nati y sean muy bienvenidos a Estilo Mangua. Por fin tenemos la parte final de este resumen completo de esta historia llamada Negocio Matrimonial. A lo largo del resumen haré breves análisis y alguna que otras reflexiones, así que quédate que va a estar muy interesante. Las clases de esgrima de Bianca a manos de Sir Robert habían iniciado. Comenzó primero con el aprendizaje del uso de dagas. Aunque al principio sus manos temblaban y sus movimientos eran muy torpes, también lo cierto es que había una gran determinación en ella, quien también era alentada por la princesa Odeli, con la cual mantenían como una especie de amistad o alianza. Luego, más tarde, al despedirse de su padre y de su hermano, Bianca no pudo evitar darles algunas indicaciones con un tono serio y preocupado. Sus palabras estaban cargadas de una urgencia que no lograba disimular, ya que por los recuerdos de su primera vida, sabía muy bien que la guerra había traído consecuencias devastadoras para la casa Blanchefort. Pero lo que Bianca no notó en ese momento fue que sus advertencias comenzaban a revelar hechos que en realidad aún no habían sucedido en esta vida, y aquello descolocó bastante a Zachary. No comprendía por qué Bianca hablaba con tanta seguridad sobre cosas que aún no habían ocurrido. Aunque en ese momento se mantuvo sereno, siendo cortés y cálido como siempre, por dentro algo no encajaba. Apenas estuvieron solos, no dudó en cuestionar el porqué de aquellas advertencias. No fue un cuestionamiento duro, Zachary no alzó la voz ni mostró enojo, pero su mirada hablaba por él. Había preocupación y un anhelo genuino de entender. Bianca, por su parte, bajó la mirada. No podía revelarle la verdad, aún no estaba lista para hacerlo. Bianca intentó evadir todas sus preguntas, pero Zachary no era ningún ingenuo. Sabía muy bien que le estaba ocultando algo. Y aunque eso generó cierta tensión entre ellos, también era verdad que Zachary era un hombre muy paciente. No presionaría a Bianca por respuestas. Él simplemente esperaría, con la firme esperanza de que cuando llegue el momento, ella confiara en él lo suficiente como para contarle todos sus secretos. Y obviamente este tipo de demostración de afecto solo enamoraba más y más a Bianca. A la siguiente semana, Bianca, quien había sido invitada por la princesa Odeli a visitar la gran catedral, vio en esa ocasión una oportunidad perfecta. Con sumo cuidado, preparó un gran obsequio y se presentó ante el arzobispo. No solo lo hizo como un gesto de cortesía, sino también como un movimiento estratégico para atraer la atención del arzobispo. Cuando el arzobispo vio el obsequio, una vela finamente tallada a mano por el joven Nicolás, no pudo ocultar su sorpresa. Quedó verdaderamente impactado ante tan semejante nivel de artesanía. Cada detalle de aquella vela era una obra de arte por sí sola. Sin perder tiempo, solicitó una audiencia inmediata con Bianca, intrigado por la mujer detrás de tal cuidadosa elección. Cuando estuvieron a solas y Bianca pudo captar su total atención, aprovechó para poner en marcha su verdadero propósito: contarle por primera vez a alguien el hecho de que esta era su segunda vida y tener respuestas a manos de un erudito del porqué de tal milagro de regresión, si se le podía decir de alguna manera. El arzobispo le dijo que jamás había oído de una regresión como tal, pero sí del don de la profecía, y que si alguien poseía un don tan raro y divino como ese, la capacidad de conocer el futuro con tal claridad, debía ser consagrado como santo. Y no solo eso le explicó, sino que aquellos considerados santos por la Iglesia debían portar una marca sagrada en sus cuerpos, una señal divina que confirmaba la veracidad de sus dones. Bianca, aunque nerviosa, accedió a someterse al ritual que permitiría revelar dicha marca si es que llegaba a poseerla. El ambiente se volvió solemne en medio del incienso y los rezos. Y fue entonces cuando sucedió. Una pequeña luz dorada se dibujó en su frente, revelando una marca que indicaba que su vida había cambiado para siempre. El símbolo era claro y poderoso. El arzobispo, al verlo, reveló que el significado de la marca que portaba era el mensajero de Dios. Bianca se emocionó y se esperanzó con la posibilidad de salvar a Zachary. A partir de ese momento, Bianca ya no solo sería conocida como la condesa, sino que también recibiría un nuevo título de santa bendecido por la Iglesia. También contaba con el apoyo total de la institución religiosa. Esto era una gran luz poderosa para su futuro y para todos los que estuvieran a su lado.
Pero Bianca, aún conmovida por todo lo vivido, le pidió el favor de concederle un poco más de tiempo antes de que todo esto sea anunciado y poder ser ella quien se lo cuente a Zachary y no que se entere por otra persona. Después de aquel revelador encuentro, Bianca aprovechó el tiempo que pasó en la capital para fortalecer los lazos que había formado con la princesa Odeli y la condesa Catherine, quienes se convirtieron en grandes amigas y aliadas, hasta que llegó el día que partió de regreso a Arno, y quien la observaba desde lejos era Jacob, cuya peligrosa obsesión por Bianca crecía cada vez más. El regreso a Arno fue tranquilo y divertido para todos, y para nuestros protagonistas fue un viaje lleno de romance y pasión. Y les voy a ser sincera de cuánto me encanta cómo a Bianca le gusta tomar la iniciativa. Y ni qué decir de cómo pasaban el tiempo en Arno desde que llegaron. Bianca y Zachary prácticamente no se quitaban las manos de encima en ningún momento. Por ende, todos los sirvientes pensaban que pronto sería el momento en que verían el heredero de Arno. Pero pronto recibieron gratas visitas. Se trataba de los condes de Davouville, Catherine y su marido Marciu, quienes son nobles especializados en la comercialización, y para Bianca, más allá de la amistad, eran aliados inteligentes. Como amigos, se pusieron al día, y como aliados comerciales, hicieron negocios juntos en cuanto a la industrialización del encaje. Pero lo que realmente sorprendió a Zachary fue que en una conversación que mantuvo con Marciu, durante su charla, escuchó por primera vez acerca de la aparición de una santa. Aunque su identidad aún no había sido revelada, los detalles coincidían perfectamente con el día de la visita de Bianca al arzobispo. Y así Zachary unió todas las piezas del rompecabezas, comprendiendo y sospechando que la santa podría llegar a ser su esposa Bianca. Pero aún así, con temor de equivocarse y que solo sean simples sospechas, se guardó ese secreto para sí mismo. Luego de aquello, el tiempo transcurrió de manera pacífica. Bianca continuó con sus entrenamientos, como también con sus negocios. Pero había un hecho que incomodaba a ambos. Zachary tomaba medidas anticonceptivas para evitar concebir un heredero. Esto generaba una cierta desconfianza en Bianca, que temía que se repitieran los desafortunados giros de su primera vida. Recuerden que Bianca en su primera vida fue despojada de todo por no haber concebido un hijo de Zachary. Por otro lado, Zachary, que desconocía la verdadera razón detrás de las preocupaciones de Bianca, actuaba por su propia inquietud. Para él, Bianca aún era muy joven para asumir la maternidad y le aterraba las posibles consecuencias de que ella quedara embarazada. A su vez, se sentía frustrado por el secreto que Bianca aún seguía guardando. Una verdad que él había comenzado a sospechar, pero que aún no se le había revelado completamente. Pero a pesar de algunas situaciones tensas, también sucedieron cosas muy buenas, como el anuncio del matrimonio entre Sir Gaspar e Yvonne. Lamentablemente, poco tiempo después, se comunicó la triste noticia del fallecimiento del primer príncipe, un suceso que, según se decía, había sido un accidente. Sin embargo, la tragedia no tardó en desencadenar una serie de disputas por el trono. La facción aliada al segundo príncipe comenzó a mover sus piezas desde las sombras, con intenciones claras de desestabilizar a los aliados del primer príncipe. Y no solo eso, el país enemigo vio en esta situación una gran oportunidad para atacar. Mientras tanto, Bianca era la única que conocía la verdad detrás de todo esto. El segundo príncipe había traicionado a su propia nación y había unido fuerzas con la nación enemiga con la intención de ocupar el trono. Todo era parte de su plan, una estrategia que había tenido éxito en la primera vida de Bianca. Ya no había más nada que hacer, la tregua se había roto y la guerra lamentablemente había comenzado. Bianca no podía ocultar más ese secreto, era ahora o nunca. Con angustia le contó absolutamente toda la verdad a Zachary y este quedó helado por supuesto ante tales revelaciones. Zachary no dudó ni un instante de ella, por el contrario, se sorprendió profundamente por todo lo que le reveló y que sus sospechas estaban en lo cierto con respecto de que su amada esposa era la santa. Y también, a pesar de la gravedad de la situación, en su interior por fin pudo confirmar los sentimientos de amor que Bianca sentía por él, ya que a pesar de que Bianca siempre se lo demostraba, para él era muy importante escucharlo de la propia voz de ella. Bianca entendió que Zachary debía partir a la guerra, era algo que
no se podía evitar, pero necesitaba una garantía que confirmara su regreso. Y esa garantía sería dar a luz a su hijo. Y esta vez Zachary no pudo negarse. Al día siguiente, Zachary y sus soldados partieron a la guerra, menos Sir Gaspar, quien quedó como el comandante jefe, quien protegería las tierras de Arno en ausencia del conde. Bianca los despidió y ató un pañuelo en el brazo de su marido, deseando que regrese sano y salvo. Pero Bianca tenía un plan claro, no permitiría que nadie le hiciera daño a su marido ni a su gente. Así que puso en marcha su estrategia enviando 3 cartas, una a los Blancheford, otra a la iglesia y por último otra a la princesa Odeli. Con su plan en marcha, solo debían aguantar, pero lo cierto era que a pesar de los refuerzos por parte del conde d'Aboville, estaban en una clara desventaja contra la cantidad numérica de los soldados enemigos. El panorama era desesperanzador si se analizaba de manera crítica. Y así el tiempo pasaba mientras Bianca protegía la seguridad de su gente en Arno, pero las noticias que llegaban eran totalmente inciertas y negativas. Fue por una de estas pistas desalentadoras que Bianca cayó en la trampa del segundo príncipe, quien la esperaba en las afueras del castillo de Arno. Este esperaba a Bianca como si ella fuera su salvadora. Claramente Jacob, en su visión distorsionada de la realidad, en su mundo quebrado, ve a Bianca como si fuera un ángel divino. Bianca trató de mantener la calma ya que estaba en presencia de alguien sumamente desequilibrado. Jacob alzó el casco de Zachary como un emblema trágico de su caída en batalla. Por un instante, el alma de Bianca se desgarró en un silencio lleno de dolor, pero antes de que las sombras la arrastraran, su mente se aferró con firmeza a todo lo que había aprendido junto a Sir Robert. Era hora de poner fin a toda aquella locura. Pero por mucho que haya aprendido, no se podía comparar con años de entrenamiento militar del príncipe, quien esquivó sin mayor esfuerzo el ataque de Bianca. Pero para Jacob, verle preferir cortarse el cabello que él sostenía fue un golpe devastador. Aquel gesto tan claro de su rechazo bastó para reabrir las heridas que aún sangraban en su interior. Sir Gaspar intervino justo a tiempo para defender a Bianca, pero el príncipe no tenía intención de rendirse. De regreso a la fortaleza de Arno, Bianca, devastada por el estrés y el dolor de las noticias, perdió lentamente la conciencia. Y en medio de sus sueños tenemos una de las escenas que, para serles totalmente honesta, me hicieron llorar cuando las leía por primera vez. Y es que en la bruma de sus sueños apareció Sauvor despidiéndose con la dulzura de un viejo amigo y la lealtad de un caballero. A su lado, Sir Robert la saludaba con un respeto sereno típico de él. Ambos le decían que al final habían encontrado un lugar para descansar en paz. Y más allá estaba Zachary. Bianca lo miró con el alma encogida y supo que aquel era su último adiós. Entre lágrimas, Bianca le imploró que la llevara con él, que no podía imaginar un mundo donde él no estuviera nuevamente. Pero el Zachary de sus sueños le dijo que aún no era el tiempo, que debía quedarse, porque en su vientre ya latía la vida creada fruto de su amor. Conmovida hasta lo más profundo de su ser, Bianca entendió que su deber ahora era construir un refugio de paz para la vida que germinaba en su interior. Despidió a Zachary con un inmenso dolor y una promesa que nacía desde el alma, de que su hijo crecería seguro y feliz. Mientras tanto, Jacob, acompañado de los líderes del país enemigo, se dedicaba a tomar todas las tierras que estuvieran a su alcance, dejando claro con cada movimiento su intención de invadir Arno. Y por mi parte como lectora, cuando llegué a este punto de la historia, después de haber llorado todo y sentir que mi corazoncito quedaba completamente estrujado, para mi alivio y el de muchos de ustedes, Zachary estaba vivo. Y no solo él, sino que también Sauvor, Robert y Marciu. Pero realmente la situación era desesperante. El príncipe no tardó en reunir a sus tropas para invadir y tomar las tierras de Arno, aprovechando la ausencia de Zachary y la mayoría de sus soldados. Y de esta manera el príncipe Jacob no dudó en atacar a las murallas de Arno y así debilitar todas sus defensas. Pero cuando parecía que el panorama era desolador, después de mucho tiempo, finalmente la iglesia respondió a la solicitud que Bianca había enviado hacia allá tanto tiempo, y con ello vino el apoyo de los paladines del Orden del Templo. Estos acudieron fieles y decididos en ayuda de Arno, respondiendo así al llamado de la Santa.
Y gracias a esa intervención, la situación comenzó a revertirse a favor del reino y de Arno. Con la nueva ayuda, la victoria se hizo más que evidente. Sin embargo, en Arno las cosas eran diferentes. El asedio se libraba con una gran ferocidad. Bianca, decidida, optó por no huir y resistir hasta el final con el total apoyo de su gente. También recordemos que Bianca tiempo atrás había enviado también una carta a la princesa Odeli. Gracias a ese gesto, la princesa junto al caballero de Castilla idearon una nueva estrategia que permitió desbaratar desde adentro los planes del segundo príncipe y dando así a conocer su traición. Como resultado, Odeli asumió el rol de soberana del reino y con firmeza envió tropas para reforzar la defensa de Arno. Y junto a los soldados reales marchaba también el hermano de Bianca, quien no dudó ni un segundo en acudir al llamado de su hermana, dispuesto a socorrerla en medio del conflicto. Con todo lo que había sucedido, el pueblo de Arno por fin conoció la verdad. Su condesa era una santa, y en ese mismo instante Bianca escuchó la noticia que llenó por completo su alma. Zachary estaba vivo. Esa esperanza tan vital y poderosa se encendió en su pecho. Por fin el propósito de su regresión se estaba cumpliendo, y con ello la esperanza de un futuro brillante y lleno de paz comenzaba a renacer. Las tropas del segundo príncipe derrotadas comenzaron su retirada. Mientras que el conde Wick huía, el segundo príncipe se escabullía dentro de Arno. Sin embargo, él no tardó en buscar a Bianca, pues como él mismo había dicho, su corazón y su obsesión ardían con una sed infernal. Bianca, en un esfuerzo por mantener su calma, esperó hasta que, para su sorpresa y alivio, el segundo príncipe fue atacado. Y al ver la figura que lo emboscaba, su corazón dio un gran salto, pues este era Zachary, quien estaba completamente decidido a cumplir la promesa de eliminar al príncipe. Pero como era de esperar, el príncipe no se lo pondría fácil. Rápidamente tomó a Bianca como un escudo, sabiendo que Zachary no se atrevería a herirla. Con esa ventaja intentó llevársela consigo, pero el príncipe subestimó la determinación de Bianca, quien esta vez no falló como en la ocasión anterior. Con una daga, Bianca logró infligirle un daño considerable al príncipe, pero esto solo provocó que él perdiera el equilibrio y resbalara del balcón, llevándola consigo en su caída. Bianca, desesperada, luchó con todas sus fuerzas para no caer desde semejante altura. Mientras tanto, Jacob sintió que por más que luchara, nunca podría ganar el corazón de Bianca. La carga pesada del abandono y la falta de amor lo habían transformado y hundido en lo que él era. Y por primera y última vez en su vida, eligió soltar todo ese dolor. Con ello, se despidió de Bianca dejándola ir. Y así, su vida, lamentablemente y de manera desprevenida, llegó a su fin. Y ahora brevemente le haré un nuevo análisis rápido a este personaje, y es que realmente se lo merece, y aunque a mi punto de vista personal le falta un poquito más de profundidad, obviamente recalcando nuevamente que se trata de una opinión personal y un mini análisis y reflexión, es que este personaje en particular me hizo sentir bastante tristeza, no les voy a mentir, ya que nunca en toda su vida pudo sentirse amado realmente, y se obsesionó con la idea equivocada del amor, y esto lamentablemente lo llevó a ser un villano con un trágico final. No lo justifico, pero los invito brevemente dentro de la ficción a ver las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, en otra obra, y de paso una muy buena por cierto, que es el manga de Barao no Soretsu, o también llamado Requiem of the Rose King, que por cierto es mi manga preferido y se lo súper recomiendo. En esta obra podemos ver cómo el mismo dolor que aqueja al segundo príncipe se refleja en el protagonista principal de esta historia, un personaje marcado por una lucha interna bastante similar, no igual, similar, aclaro, el cual también tomó decisiones equivocadas que terminaron perjudicando a muchos otros. Pero al verlo desde su perspectiva, podemos comprender cómo el dolor puede transformarse en oscuridad. A través de sus traumas, sufrimientos y sobre todo en la búsqueda rozando ya casi la necesidad de ser amados, estos personajes intentan abrirse paso en sus destinos con una visión bastante distorsionada de la realidad. Pero en el caso de Requiem, al ser protagonista, podemos empatizar, si es que se le puede decir de alguna forma, aparte vemos mucho más desarrollo.
quizás por alguna de sus semejanzas, aclarando nuevamente que no son casos idénticos, pero que se asemejan en el dolor, las heridas puntualmente causadas por el rechazo y la falta de amor. Y es por eso que me hubiera gustado ver un poco más de desarrollo en Jacob, pero solo quedó como un personaje secundario villano desequilibrado que sufrió falta de amor hasta el final de su vida y ya está. Pero bueno, recalco nuevamente que se trata de una opinión personal. De igual manera, me encantaría saber, y los invito a que por favor en este momento me dejen en los comentarios qué es lo que ustedes opinan acerca de este personaje también. Y también que me dejen su opinión acerca de los otros personajes, ya que por cierto esta obra tiene muy buenos personajes secundarios. Pero de los demás ya vamos a estar hablando en los videos dedicados pura y exclusivamente a los extras. Luego de esta breve reflexión, volvemos al resumen de la historia. Zachary rescata a Bianca y se reencuentran en un gran abrazo. Y si bien la guerra finalmente se había terminado, todavía quedaban muchas cosas que debían reacomodarse. La princesa Odeli, como bien ella había mencionado, prometió nunca casarse y tomar el puesto de soberana, como única emperatriz regente hasta que su sobrino tuviera la edad suficiente para tomar el puesto. Tenía todas las cualidades y aptitudes para la toma de decisiones, y aunque escogió nunca casarse, eso no significaba que estaba sola, ya que a su lado siempre se encontraba fielmente el caballero de Castilla. Por otra parte, Zachary fue ascendido al rango de duque, y con el paso del tiempo, la paz comenzó a sentarse no solo en la capital, sino también en Arno. En medio de esa calma tan esperada, el bebé en el vientre de Bianca crecía sanamente. También todos se reunieron para celebrar con mucha alegría la boda de Sir Gaspar e Yvonne. La ceremonia fue totalmente hermosa, y tanto Yvonne como Gaspar, por supuesto, irradiaban felicidad. Era evidente que estaban profundamente enamorados. Este era sin duda su gran momento. Como muestra de aprecio y reconocimiento, Zachary, ahora duque de Arno, les hizo un magnífico regalo de bodas. Otorgó a Sir Gaspar el título de barón, junto con tierras propias bajo a su nombre y administración. El gesto fue recibido con una enorme gratitud de parte de los enamorados, y la alegría se desbordó entre todos. De igual manera, Yvonne se ofreció con entusiasmo para ser la niñera del hijo de Bianca que pronto iba a nacer, y Bianca no podía estar más agradecida por tener un ser tan hermoso como Yvonne a su lado. Mientras tanto, el ahora ascendido a cardenal, ya saben, por haber descubierto a Bianca como santa, tenía una reunión con el Papa. El Papa le indicó que aún no había sucedido el milagro de la santa, el cual no era solo el uso de su don, sino un milagro como tal, una señal o una muestra innegable de ser la elegida. Bastante exigente el Papa. Pero bueno, el cardenal no podía negar este hecho, ya que eso decían las Sagradas Escrituras que debía ocurrir en torno a los santos, más que nada por cuestiones políticas y militares. En cuanto a Bianca, su embarazo transcurría en calma, rodeada de afecto y serenidad. Mantenía un constante intercambio de cartas con Catherine d'Abbeville, quien también se encontraba en la dulce espera. A través de estas vivencias compartidas, se habían vuelto muy cercanas. Por su parte, Zachary cuidaba de Bianca con una dedicación inquebrantable. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, no había un solo día en que no sintiera temor por el inminente parto. La sola posibilidad de que algo pudiera salir mal lo llenaba de angustia. Cuando llegó el día del parto, lamentablemente, los peores temores de Zachary parecían haberse hecho realidad. Con su pequeño recién nacido en brazos, sentía que el mundo entero se le derrumbaba en pedazos. Mientras tanto, Bianca abrió los ojos en un lugar completamente desconocido y por un instante se preguntó si aquello era el más allá. La duda pareció disiparse cuando frente a ella se presentó la figura del segundo príncipe. Bianca sabía que no se trataba exactamente del príncipe Jacob, pero quizás efectivamente había cruzado el umbral de la vida y no lo había logrado. Aquel ser le indicó que las cosas se habían complicado, pero que su misión ya estaba cumplida. No se trataba únicamente de salvar a Zachary, sino de algo aún más grande. El ser que ambos habían traído al mundo sería alguien brillante, destinado a convertirse en la persona más importante de todo el imperio. Después de revelarle aquella verdad, el ser le indicó que había llegado el momento de partir. Pero Bianca, con el corazón firme, se negó rotundamente. Había luchado con cada fibra de su ser para cumplir con su propósito. Después de haber soportado tanto, no se rendiría, no ahora que estaba comenzando a vivir plenamente.
Y aunque aquel ser le explicó que no era posible regresar, puesto que su corazón se había detenido, Bianca se negó a aceptar ese destino. No podía abandonar la historia en su vida que apenas comenzaba. El ser sonrió en silencio, como esperando este gran poder de voluntad por parte de Bianca, y de esta manera le indicó que si había alguien con el poder de hacer real lo imposible, esa era ella. En ese momento, Bianca comprendió algo profundo. Su verdadero poder no residía en la fuerza física ni en el destino, sino en su voluntad inquebrantable de proteger aquello que amaba con cada fibra de su ser. Y cuando todo parecía perdido, ocurrió la señal del milagro. No hubo nadie en Arno que no fuera testigo de aquella manifestación celestial. El arzobispo, quien se encontraba en Arno, observó el fenómeno con asombro. Su corazón se llenó de fe, no dudó en reconocerlo como una señal divina. Y con estas escenas, siendo otra vez completamente honesta, también derramé unas cuantas lagrimitas. Luego de toda esa tensión, vemos cómo pasaron los años en Arno, y la pequeña hija de Bianca y Zachary, sí, esa adorable niña es llamada Alex, crecía feliz y llena de vida. Siempre colmada de energía, jugaba alegremente junto a Gastón, el hijo de Gaspar e Yvonne. Como verán, ambos son bastante enérgicos y traviesos, pero sumamente queridos por todos. Desde pequeños, Alex y Gastón comenzaron su entrenamiento bajo la tutela de Sir Robert, ya que en el futuro desean ser caballeros. Además, el arte de la equitación les era impartido por Saubor, quien además de ser su instructor, era también cómplice de sus travesuras muchas veces. También vemos a Zachary resolviendo los asuntos del reino junto a Bianca. Y por fin podemos respirar tranquilos de que al final todo salió bien. Y que ambos, luego de haber vivido semejantes situaciones traumáticas, reforzaron su amor y son inseparables. Y ambos no solo cuidan de su amada hija a quien adoran, sino que también cumplen diligentemente con sus obligaciones en Arno, logrando así convertirse en uno de los territorios más ricos y prometedores. Y así llegamos al final de esta historia. Realmente espero con ansias a que realicen una secuela donde Alex sea la protagonista y podemos ver su vida y sus logros a través de sus vivencias. Pero no se preocupen que todavía tenemos muchos extras, con historias bastante interesantes como también el cierre de varios personajes. Y que por supuesto daré mi breve opinión al respecto, ya que, spoilers, el cierre de algunos personajes secundarios que me gustaban mucho no me terminaron de cerrar. Pero eso lo veremos próximamente en su propio resumen. Así que por favor no te olvides de suscribirte y regalarme tu like, que se vienen muchas cositas más, como también se vienen más resúmenes de otras historias. No se olviden de dejarme en los comentarios su opinión y sugerencias. Como siempre, muchas gracias por verme, los saluda Nati y nos vemos para la próxima. Bye.